¿Qué tal? Buenas tardes, me presento, soy el doctor Javier de la Vega. En mi carácter de presidente del Codex, le doy a todos la bienvenida a esta charla sobre participación de utilidades en México. Vamos a ver un enfoque multidisciplinario en el cual vamos a tener diversas visiones, tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista de otras instituciones afines, la cuestión contable, fiscal, la cuestión de seguridad social. eh, Hoy nos acompañan diversas, pues prácticamente personalidades, expertos en el área, en sus diversos campos, en sus diversas manifestaciones relacionadas con este tema. Y me es muy grato darle la bienvenida al contador público certificado, Víctor Oliver Mercado, que va a ser nuestro moderador para esta reunión. El contador público certificado Víctor Oliver Mercado es egresado de la Universidad Panamericana con estudios de maestría y el grado impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tiene diversos estudios, entre ellos el programa de alta dirección del IPADE, en el mismo instituto. También es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde 1993. Es expositor a nivel nacional en diversos foros, talleres, seminarios, diplomados, catedrático de la Universidad Panamericana, del TEC de Monterrey, de la Escuela Bancaria y Comercial, de la Universidad La Salle, entre pues varias otras, con las materias de contabilidad, impuestos, costos y trámites aduaneros, así como diversas especialidades, posgrados en impuestos y otros seminarios impartidos por diferentes universidades. Eh, Tiene un currículum como todos los que nos acompañan hoy para hablar del tema, pues bastante amplio. Así que para no quitarle más su tiempo, le doy la bienvenida a nuestro moderador. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Pues gracias también por la invitación, que Codex ya de alguna suerte se estaba quedando atrás y no dábamos golpe, y ahora es fuerte e importante retomar estas sesiones para poder transmitir el conocimiento para todos aquellos que nos hacen favor de acompañar. Un agradecimiento en particular, obviamente, a nuestro querido doctor Juan Solorio, que también ha dicho que ya basta, tenemos que salir de esta pausa y comenzar de nuevo retomando algunos temas que valga la pena poner en la mesa para compartir así entre todos. Y bueno, pues evidentemente bien mencionado, Javier. Oye, tenemos un tema enfrente encima para este mayo, para efectos del pago de una PTU, que de alguna suerte sigue siendo un dolor de cabeza y que ahora se ha complicado. Ha ido avanzando a lo largo del tiempo y que de alguna suerte, yo me atrevería a decir, es curioso cómo las negociaciones han sido capaces de ir inclusive superando temas tan importantes como que no debiera ser inconstitucional el pago de la PTU por el hecho de un ordenamiento como tal de nuestra máxima legislación llamada Suprema Corte, que ha dictado que invariablemente es esta nuestra Carta Magna, la Constitución, quienes debieran de permear el ordenamiento máximo, y que nos dice que la base, por ejemplo, nada más así como para empezar a calentar motores, ¿qué no es ya como tal la base de este pago de un impuesto? Porque se impone, no porque sea impositivo del verbo tributario, pero porque se nos impone el pago de este como tal. Y nos dicen, oye, debiera ser la misma base para efectos fiscales. Y de pronto nos preguntamos, pero es casi lo mismo, nada más que no le restes la PTU, nada más que no le restes las pérdidas fiscales, y de ahí en fuera todo lo demás igual. Bueno, está bien, te doy oportunidad de que deduzcas una herencia de allá en aquel entonces de un dietu, en donde un 47-53% era benéfico para los trabajadores en calidad de exención, y que de alguna suerte también la empresa lo deducía. Ese te doy la oportunidad de que, no siendo deducible para ISR, sí quede como una deducción para efectos de la base de la PTU. Y nos quedamos todos mirando otra vez como diciendo, pues entonces no es la misma base fiscal. ¿Y por qué no revisar la tasa al 10%? ¿No estará muy alta ahora que los márgenes de rentabilidad han ido disminuyendo?
me encantaría conocer, oye, ¿siempre ha sido un 10%? Oye, ¿siempre ha sido la misma base? Oye, ¿por qué ahora se limita el pago de la PTU? Sería un buen preámbulo que me encantaría que alguno de ustedes que nos acompañan, mis queridos doctores, por ejemplo, tal vez el doctor Alcides Pérez, que nos pudiera comentar si tuviera alguna idea al respecto y tuviese alguna idea de por dónde comenzar en estos antecedentes que nos lograran permear en dónde o cómo ha sido que estamos manejando la línea del tiempo y dónde estamos parados al día de hoy. Adelante, doctor Alcides. No sé si quisieras tú también, mi querido, Eh, leer un poquito de su currícula. sí, claro. Para poder presentar al doctor Alcides Pérez López, pues digo, de nueva cuenta, el agradecimiento de este instituto por darnos parte de su tiempo y de sus conocimientos. El doctor es doctor en Ciencias de lo Fiscal, maestro en Impuestos, contador público y licenciado en Administrador. Bueno, es director general de Endalper Consultores Asociados, socio fundador en Tres Ideas de Negocios. Ha prestado servicios como asesor fiscal del grupo AHK México, del grupo IKL de León, Guanajuato, además de prestar sus servicios en áreas de auditoría financiera y fiscal en diversas empresas. Además de que de todo su currículum profesional, pues además ha dado diversos servicios de docencia a nivel doctorado, maestría y de educación continua en el Instituto de Especialización para Ejecutivos AC de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Villahermosa, en Tabasco, Campeche, Mérida, Toluca, Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. Bien viajado, nuestro colega. Docente a nivel maestría y especialidad en la Escuela Bancaria y Comercial, en el campus de la Ciudad de México, en Tlalnepantla y Toluca, en la división de posgrado, además de catedrático a nivel de maestría en el Instituto Fiscal Empresarial de la asignatura sobre impuestos sobre la renta. Es pues experto en áreas de contabilidad, corporativo fiscal, nómina electrónica, seguridad social, auditoría financiera, seguridad social y asesoría fiscal. Así que, pues bueno, de nueva cuenta tardaríamos más hablando acerca de la experiencia de nuestro siguiente ponente. Por lo tanto, pues mejor dejamos que él hable y nos comparta su conocimiento. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, amigos, abogados, contadores, colegas todos, empresarios, todos. Primero felicito a Me los... están pidiendo los originales de ah, lo que le mandamos. Ahora perdón. quieren que les envíe los originales. Hola, hola. A ver, un momento. Creo que ya. Felicito a los creadores de Codex, de esta plataforma interesante, reencontrarnos personalmente ya con varias personas. Y bueno, entrando en tema, lo que dice Víctor, como preámbulo, efectivamente la PTU como dicen muchos empresarios, un mal necesario. Coincido contigo, Víctor, es una imposición para efectos de estudios financieros, de análisis financiero. Pues prácticamente vemos una carga de 30 tasa corporativa, 9 primer párrafo, vemos el 10%, 140 segundo párrafo de la ley de renta, y el el inversionista invierte, sí, porque quiere utilidades, no, es una sociedad mercantil, no una civil, por lo tanto hay 30 más 10, 40, y la PTU, pues tenemos que sumarlo al 10%, porque es una obligación que más allá sea una partida, literalmente la ley de renta, una partida no deducible para efectos del 28, fracción 26, sí, por otro lado, la ley reconoce en el resultado fiscal 9, fracción primera, la PTU es una partida disminuible, pues parece un juego, inclusive hay una tesis por ahí que es un sinónimo de deducción a disminución, pero bueno, a final de cuentas, ese es el juego. Repito, para efecto financiero, pues prácticamente se determina un 50% de la carga para efecto de ver la rentabilidad de la empresa, y eso pues demasiado impactante,
es un factor por el cual pues muchos empresarios nacionales e internacionales pues se niegan a invertir por la carga excesiva. Aún así, la parte de seguridad social, ¿no? Aunque muchos dicen sí, pero es deducible. Bueno, es deducible la parte patronal, pero de entrada hay una erogación, hay una afectación al flujo de efectivo, y que hablar de flujo de efectivo en empresas micros, pequeñas, medianas es un verdadero problema, porque a veces se tiene 50,000, 100,000 y se tiene que preguntarse, ¿pago impuestos, pago contribuciones de seguridad social, o pago la nómina, o pago al proveedor? Y eso es la realidad que está sucediendo. Y de ahí las malas prácticas donde el empresario aunado con los colegas, bueno, pues si le toca 10, ponle 5, si le toca 20, ponle 10, si le toca 40, pues hoy con la reforma del 23 de abril de 2021, pues ya ahora y pareciera que este toque es de esta charla, porque la legislación, cuando sabemos que el concepto, o mejor dicho, el pago de un trabajador, que el derecho laboral, pues prácticamente lo cubre, ¿cómo diríamos? Lo protege. Sin embargo, con esta reforma pareciera que no importa los intereses de los trabajadores, se topa a 3 meses o el promedio, y muchos me han preguntado, trabajadores, oye, ¿por qué el tope? Sí, no, aquí no aplica el 18 de la ley, ¿no? Que cuando haya cierta controversia se le dé preferencia al trabajador. No, aquí olvídate de eso, será aplicable para otras situaciones. Y bueno, pues aquí me han presentado problemas, por ejemplo, oye, PTU determinada 40, PTU topada 30, pero el patrón quiere pagarle los 40, ¿qué procede? Otros, oye, yo pasivé 40, pero debo pagar 30 de acuerdo al tope, ¿qué me recomiendas? Y una serie de dudas que todavía está sucediendo, porque esta es reforma nueva, realmente fuertemente entró en vigor en el 22 como un ejercicio completo, y aún, bueno, así tenemos dudas que cada quien está interpretando como cree, está dando explicación a los sindicatos, a los trabajadores, por qué esta reforma al 127 fracción octava, y pues sobre ello es lo que me gustaría que escuchar comentarios, versiones, sobre todo de nuestros amigos maestros, doctores en materia de derecho laboral, derecho del trabajo, cuál es la opinión, cuál es la inspiración, y qué rumbo lleva la PTU, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Fíjese, doctor Alcides, de alguna suerte has puesto el dedo en la llaga, porque empezamos con estos puntos críticos y empezamos bien para efectos de una didáctica y mal para efectos de una práctica. Bien, dices, oye, no tenemos respuesta para todo, y te llegan a bombardear y dice uno, ah, caramba, pues es que si le pregunto a un abogado me dice una cuestión, le pregunto a otro y me dice otra, le pregunto al sindicato y lo interpreta de otra suerte, y yo como contador digo, no, pues ahora yo ni a quién hacerle caso. Qué buenos que tenemos nutrida en esta ocasión, nos acompañan precisamente maestros, doctores en materia laboral, y que también, acorde contigo, nos encantaría escuchar. Por ejemplo, me encantaría empezar a razonar puntos de vista, incluyendo la moderación que se pudiera dar en un aspecto el propio sindicato en favor de los trabajadores, y un tanto cuanto a la defensa. A mí me encantaría comenzar con ese tipo de lluvias que bien acabas de poner en la mesa. Oye, para efectos de esta limitante, cuando nos dicen que yo tengo que pagar este monto y me da una cantidad con la base normal, ordinaria, tradicional que conocemos de tiempo atrás, me da 40,000 pesos a pagar, o 40 millones, o 4 millones, del monto que quieras. Pero de pronto dices, no, pero está limitada nada más a 30. ¿Será entonces que puedo pagar los 40? ¿O será que no se llama PTU? Porque la propia autoridad pudiera empezarme a reclamar, oye, tú puedes darle un bono adicional, porque la PTU se llama 30,000, y si quieres darle de otra suerte el diferencial para llegar a la base tradicional sin límite alguno de estos dos limitantes con la reforma de allá del 21, pues dásela, pero no le puedes llamar PTU.
Y entonces no queda en juego la cantidad exenta, por ejemplo, en los términos de 93 de renta, porque ya no se llama PTU. Y empezamos con una maraña. Le aplicaste la exención, entonces fue una exención indebidamente aplicada. Y entonces, de alguna suerte, sí pudiera ser factible que la autoridad nos reclamara. Y entonces, de alguna suerte, si ya no es PTU, ¿qué afectaciones pudiera tener? Nos acompaña también la maestra Alexe, que nos puede decir, no, esperen un tantito. Entonces yo como sindicato puedo empezar a decir, aguas con el seguro social, aguas con la afectación a los trabajadores. Me encantaría, pongo en la mesa, ¿quién me roba el micrófono de los aquí presentes? Tenemos a la maestra doctora Alexa, tenemos también al doctor, que de alguna suerte Francisco, que nos acompaña, Francisco Palomares. Paco, por favor, ayúdanos. ¿Quién nos puede empezar a dar una idea para empezar a centrar este tipo de incógnitas? ¿Quién dice yo? Muchas gracias, Víctor. Bien, pues son muchos puntos. Efectivamente, como tú bien lo señalas, Víctor, es un problema que tiene muchas aristas y si bien tiene un origen laboral, tiene efectos fiscales y obviamente también tiene efectos en la seguridad social. Y bueno, cada quien va a ir exponiendo su punto. Antes que nada, te pregunto, ¿quieres que ahorita únicamente haga comentarios generales o ya de una vez abordo el tema? Me encantaría si nos pudieras dar ese preámbulo y después enfocarnos al tema muy en particular. Excelente, con todo gusto. ¿Qué es lo que sucede en el campo del derecho? Bien, el tema de las utilidades se incorpora justamente con la reforma constitucional de 1917. Recordemos que el constituyente, esto es, quienes redactaron la Constitución, habían sido obreros explotados previamente. Entonces, ellos incorporan este concepto a efecto de poder participar de alguna medida en las utilidades. Entonces, se da un concepto semejante al de una asociación por cuanto hace a los beneficios, porque ellos finalmente están aportando su trabajo, su tiempo, su vida laboral, y obviamente si el patrón estaba teniendo muchos beneficios, pues ellos consideraban que también merecían se les repartiera alguna ganancia, aunque fuera en una pequeña proporción. Entonces, esto se da con la Constitución del 17. Como todos saben, la primera ley federal del trabajo fue promulgada hasta 1931. Entonces, en ese lapso, prácticamente en el tema de utilidades no se pudo avanzar mucho. Digamos que era letra muerta. Y una vez que se legisla en 31, pues la ley era un poquito más vaga de lo que es actualmente. Entonces, bueno, de algún modo permitía que fuera ya tema de negociación entre empresas y sindicatos. Y es hasta diciembre de 1963 que se crea la Comisión Nacional de Utilidades, que es la que va determinando el porcentaje a repartir. Esta comisión hace esta determinación cada 10 años. Como lo saben, últimamente ha venido siendo del 10%, pero si mal no recuerdo, en el primer año de su creación se determinó que fuera el 12%, ya posteriormente bajó. Entonces, es así como hemos venido funcionando, pero en el campo del derecho también hay 1000 problemas. ¿Por qué? Porque hay dos momentos básicos para poder exigir este derecho. El primero, obviamente, es la declaración de impuestos. Ese es el punto de partida de todo. Entonces, un trabajador, para poder demandar utilidades, pues el primer concepto o requisito es que haya utilidades, si no, no hay nada que reclamar. Y el segundo viene a ser la individualización. Esto es, la operación que se hace internamente de manera administrativa a efecto de poder determinar cuál es la cantidad que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Entonces, esos dos requisitos, creo que los abogados no lo hemos entendido claramente porque a lo largo de la historia se ha venido demandando mal. Las demandas son muy vagas, muy imprecisas y se limitan a reclamar el pago de las utilidades del ejercicio de tal año.
Obviamente el juez no tiene la facultad de poder resolver en esas condiciones y como se había venido resolviendo, es dejar a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía correspondiente. Y obviamente pues, cuando uno ve esas sentencias, esos laudos, dice, pues ¿cuál? Si esta es la vía, si esta es la autoridad competente, ¿de qué me sirve que me dejes a salvo unos derechos que no puedo hacer valer? Y si para ese momento ya pasaron 8 años, obviamente todo está prescrito y no hay nada que hacer. Pero realmente es por no saber demandar debidamente. ¿Sí? Ahorita los nuevos jueces, si bien traen una visión diferente, pero también el problema es que el tema, por un lado, de la suplencia de la queja, pues está muy limitado. Y si seguimos con que el abogado o la parte actora no demanda correctamente, pues no se le permite al juez, no se le dan los elementos para que pueda resolver de una forma clara, precisa y congruente. Esto podría ser un avance por cuanto hace el problema que hay en el campo del derecho laboral. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y empezamos entonces con una problemática que ya de antaño traemos arrastrando y que como tal entonces, como bien mencionas, si las propias demandas no han sido lo suficientemente congruentes para poder empezar a diagnosticar y tener tesis, sentencias en favor o en contra, nosotros los abogados, nosotros los contadores, nosotros los empresarios seguimos perdidos con una serie de inquietudes e irregularidades. Y ahora me encantaría conocer, aprovechando, Paco, que tienes el micrófono, ¿qué punto de vista te atañe, te pudiera satisfacer como para decir, tienes razón? Si están estas dos limitantes de alguna suerte, ¿qué pasa, como primera pregunta, si en sentido estricto me da la base de un total al 10%, sin límite alguno, tengo que pagar 40,000 pesotes? Y dice el contador, momento, acuérdate que hay una reforma y está limitado por 2 montos como tal y tenemos que entregarle a los trabajadores únicamente el total de 30. ¿Podré participarle a los trabajadores en un 10 adicional? ¿Qué pudiera ser factible que redondeara y estuviese atrás de todo esto? Pues eso eventualmente podrá ser un tema de negociación con el sindicato. ¿De acuerdo? Pero será importante ver los efectos que esto nos puede generar, tanto fiscales como en el campo de la seguridad social, porque la ley del IMSS trae algunas limitantes que el licenciado Valdés ahorita nos va a poder abundar en eso. ¿De acuerdo? Sí. Pero fíjate que parte del problema que se da mucho en el ejercicio profesional es que los abogados patronales, desde hace 30, 40 años, vienen sosteniendo como defensa el decir, es que no agotó el procedimiento que establecen los artículos 121 y 122. Esto es, no hizo manifestaciones ante la Secretaría de Hacienda. Eso no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene nada que ver. Pero los mismos juzgadores como que no se detienen a abrir el librito y darse cuenta que eso no es obstáculo ni es impedimento para que puedan resolver. Obviamente, siempre y cuando en la demanda se le den los elementos necesarios para poder resolver. Sí. Pero sí, efectivamente, esto será un tema de negociación sindical y aquí Alexa creo que nos podrá también ilustrar en este detalle. Me encantaría, totalmente de acuerdo, me encantaría conocer el punto de vista desde una óptica más sindical que pudiera ser factible. Oye, pues sí tienes razón, y pudiera ser factible. Y mi querida Alexa, me corrige si estoy mal. Seguramente más de un sindicato va a decir, no, yo voy con todo, ¿qué 40? De una vez 50. Mis trabajadores tienen el derecho. ¡Wow! Pero por otra parte, oye, no, es que originalmente nada más eran 40, pero las limitantes ahora son muy precisas y tenemos que nada más repartir 30. Y el pobre patrón nada más voltea a ver a los abogados, al sindicato, al contador y dice, bueno, oye, a ver, pónganse de acuerdo. Pero entonces quiero escuchar el punto de vista de la Defensoría de los Trabajadores. Adelante, Alexa, todo tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Bueno, primero que nada, el exponente iba a ser mi papá, que él es el secretario general, pero precisamente por temas de PTU no está aquí. Entonces,
voy a tratar de que lo que yo les comunique sea la información necesaria. A mí, la verdad, cuando doy pláticas me gusta hacerlo un poco más correspondiente a la plática, porque hablando de leyes, pues ahí están las leyes, tenemos los códigos, tenemos la ley federal, pero muchas veces no se lleva a cabo como tal. Entonces, la triste realidad sindical es que hay que partir desde un principio en el que muchas veces hay muchos patrones que no están dispuestos a dar utilidades. Entonces, eso es lo principal. Segundo, hemos tenido ejemplos en los que incluso se dan ellos mismos de alta con razones sociales que estén exentas del reparto de utilidades. Entonces, hablando del tema de la práctica, es muy complicado. De entrada, pues obviamente todos los trabajadores a nosotros nos reclaman pensando que nosotros como sindicatos somos quienes reparten las utilidades. Creo que también por ese lado hay una falta de información hacia los trabajadores impresionante. Entonces, para empezar, el tema de que es el 10%, pues muchas veces se les hace muy poco, ¿no? Después, explicarles el tema de cómo se entrega, que era lo que ustedes estaban diciendo, el decirles, por una parte es conforme al salario que tú percibes y otra parte es conforme a los días que tú trabajaste. Porque muchas veces nos dicen, oye, pero ¿por qué él más? ¿Por qué yo menos? Entonces, explicar ese tema también es complicado. A nosotros nos ha pasado, y esto me gustaría de verdad compartírselos, como dijo el licenciado Solorio al principio, nosotros sí somos sindicatos activos, sí somos sindicatos rojos, sí somos pro trabajador. Me gustaría compartirles que, por ejemplo, tenemos servicio panamericano, que son las camionetas de traslado de valores. Llevamos ahí 33 años y son 16,000 trabajadores. Entonces, realmente buscamos el beneficio que se le puede dar al trabajador en su mayor cantidad. Y pues sí, es muy complicado expresarles este tema de los ejercicios fiscales, si hay pérdidas, si hay ganancias. También muchas veces la ley puede decir, tienes hasta este plazo para entregar las utilidades. En la realidad no pasa eso, se demoran muchísimo tiempo. Les repito, en el tema de las cantidades y, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho, y ojalá hubiera estado mi papá aquí para exponérselos, sí les puedo decir que de 100 empresas nos ha tocado en 50, que de verdad las empresas no están dispuestas a entregar utilidades. Nosotros, como ustedes dijeron, también creemos que hay una falta por parte de la autoridad laboral en estas inspecciones hacia las empresas. Sabemos que sí existen, pero la realidad es que también con la reforma, en este caso de que desaparecen las juntas de conciliación y viene el centro federal, la falta de personal, no hay realmente una actividad al 100% que verifique que la empresa haya tenido utilidades y realmente que sí se montó y que entonces se reparta lo que se deba repartir. Entonces, muchas veces nosotros lo que hemos hecho es, para no pelearnos y empezar con esto de las huelgas y todo eso, pues platicamos con el patrón y nosotros lo que ofrecemos de nuestra bolsa, de nuestros ingresos sindicales, de las cuotas sindicales, es como al final nosotros no tenemos el derecho ni la facultad a repartir esa utilidad, porque pues eso es por parte de la empresa, lo entregamos bajo concepto de ayuda. Entonces, tratamos de hacer un análisis de cuánto debió haber entregado la empresa o algo mínimo, porque sí, como lo mencionaron los licenciados y doctores antes, cuando hay pérdida, es así decirle a los trabajadores, no hay nada que entregar. Pero, pues hablando con ellos, de verdad muchas veces piensan que los empresarios se roban el dinero, que el sindicato se roba el dinero, y pues no, tiene que haber una transparencia donde les enseñamos este documento de Hacienda y les decimos, de verdad están en números rojos las empresas, pero ¿cuál es nuestro trabajo como buen sindicato? Juntar una cantidad acorde al número de trabajadores y acorde a la empresa, acorde a la actividad, acorde a la edad que tienen. Hay empresas que tenemos con gente de la tercera edad, o a veces muy jóvenes, o a veces madres solteras, y conforme a eso, la realidad es que nosotros hemos entregado dinero como concepto de utilidades, pero bajo el concepto de ayuda. Sí, muy importante ese punto de vista que nos acabas de mencionar. Y entonces, lejos de ayudarnos, nos complicas todavía más el consomé que estamos cocinando. De alguna suerte, empezamos con que Alcides nos dice, hay que negociar. El doctor Paco nos dice también, por otra parte, tenemos que ser capaces de llegar a un punto en donde, pues es un tema también que pudiera ser factible que se lograra negociar. Y tú nos dices, oigan, pero también no se pasen, tenemos que ayudar a la fuerza laboral
y también tienen que pagar aunque sea poquito, pero de pronto te escucho con una vocecita como la lagrimita ya, de decir, no sean manitos, paguen, pero por otra dicen, oye, no, tienen que pagar, pero bien dices, oye, es que no hay sanciones. Esa multa, porque no está la comisión, porque no está todo lo que conforme a derecho y todos estos artículos de los 120 y tantos de la propia Ley Federal del Trabajo, no se llevan a cabo. El pobre contador de pronto nos pregunta, oye, pero ¿dónde está el acta? ¿Cómo es lo del acta? Tengo que ir al notario y se muerde las uñas, ya no sabe ni qué hacer. Le digo, a ver, tranquilo, aunque sea tener un formatito simple, con testigos, para efectos de que vayas armando tú como tal tu expediente de todo la practicidad que te pide la propia Ley Federal del Trabajo y paga lo que tengas que pagar. Si es menos, no te hagas pato, págalo. Oye, pero es que de una vez, ¿por qué? Porque en ese tema de negociación tenemos que tomar en cuenta que la Ley Federal del Trabajo siempre es protección a favor del trabajador. Y en esa mediación, negociación, bueno, como que ya entonces empieza a ponerse de acuerdo nuestra charla. De alguna suerte es lo justo y lo correcto. Probablemente más de un empresario diga no se me hace justo, pero de alguna suerte sí es lo correcto. Otros empresarios de pronto nos dicen, yo no estoy de acuerdo en que una persona que gana exactamente lo mismo, que están en el mismo tabulador, que hacen exactamente lo mismo, se lleve más una persona que otro, porque de alguna suerte es al revés, porque deja mucho más rentable, más rentabilidad, más utilidades una persona que otra. Y a mí, Las 4 es muy bueno, por lo cual. perdón, si nos ayuda, ahí está, si de alguna suerte es factible que nosotros estuviésemos siendo capaces de repartir esta cantidad de dinero, entonces, dice el patrón, a mí me encantaría pagarla como yo veo los resultados, las evaluaciones de mi propio personal. No puedes. Estas dos formas de reparto, ya al interior de la organización, como bien se menciona en este momento, en esta charla, al interior más administrativa, tiene que ser un 50% por días trabajados y un 50% acorde a los salarios de cada trabajador. Y entonces viene la gran pregunta. Si ya logré esa negociación y si ya tengo como tal esa óptica más de ayudar al pobre trabajador, necesito buscar entonces más una rentabilidad acorde a las necesidades de que yo como empresario deba ser capaz de encontrar y corretear. Si quiero más utilidad, pues hay que movernos a vender más, a tener menores incrementos o mayores reducciones de costos, como lo quisiéramos ver, para que la rentabilidad prospere. Pero ya es un tema más financiero que un tema jurídico laboral y de reparto de utilidades. Muchísimas gracias. Avanzando entonces, si de alguna suerte tú dices, lo podemos llamar como un bono, premio, de alguna suerte ese piquito, ese plus que yo le quisiera dar, porque también hay patrones muy bonachones que dicen, oye, ¿cómo voy a repartir nada más en el orden de 40,000 pesos? Esto es una tontería. Al menos den la oportunidad de repartir 50,000, carambas. No, no puedes, no te conviene. Es donde podríamos acercarnos a la autoridad y probablemente empezar a provocar una reforma y decir, oye, ¿por qué no nos das oportunidad? Si tenemos topes máximos a repartir, ¿por qué no lo abres a no tener topes mínimos, sino que yo pudiera repartir, rompiendo ese escalafón de los máximos limitativos, a decir, paga, si quieres pagar más, adelante, págalo y que se siga llamando PTU, para no tener problemas de, como le llamaste de otra forma, entonces se va a tener que integrar a salario, va a tener que mover para efectos de tal vez inclusive una liquidación finiquito del trabajador, porque el salario base de lo que es el salario diario integrado para efectos de la Ley Federal del Trabajo se acaba de mover. Esto es una conclusión que podría ser muy valiosa. Y por otra parte, la afectación que pudiera tener, que en Seguro Social lleva sus bemoles. Pero antes de cederle la palabra a nuestro invitado, doctor Jaime Valdés, que de alguna suerte sí está ahorita así decir, pero ya denme el micrófono, por favor. Yo sé qué efecto pudiera tener para efectos de Seguro Social, yo lo sé. Pero antes de ello, me encantaría también agregar otros dolores de cabeza. ¿Y a qué me refiero con ciertos dolores de cabeza? Me refiero, por ejemplo, a algunas situaciones que se pudieran dar para simplemente identificar estas dos limitantes. Y empiezo a compartirles pantalla y ver que si de alguna suerte
hay oportunidad de traducirlo. No quisiera ampliarlo en su totalidad porque hay otras láminas que no quisiera que se distrajeran. Así como está. Yo quiero analizar 4 casos para ponerlos simplemente en la mesa. Caso 1, el por reparto tradicional, acorde a una base tributaria y por el 10%, yo tengo que repartirle, hago mi partición, 50%, 50%, 10 trabajados, salarios correspondientes, y le corresponden al primer caso de mis trabajadores 28,000 pesos. Pero vienen 2 limitantes. La primera, lo más que pudieras pagar está en el orden de 60,000. ¿Y a qué se refieren esos 60,000? A un tope equivalente a 3 meses de salario. Y otro monto, también por tope, de 26,000 pesos. ¿Y de dónde obtuviste ello? De un promedio de PTU recibida por parte de ese mi trabajador en los últimos 3 años. Que de alguna suerte entonces, pues si yo tengo que repartir 28,000, pero me dices que la limitante 1 es de 60, la limitante 2 es de 26,000, pues entonces yo tengo que pagar lo que más convenga y beneficie al trabajador. ¿Ok? ¿Qué le conviene más al trabajador del caso 1? ¿Que le pague 60,000 o que le pague 26,000? Es obvio, 60,000 pesos. Págale los 60,000. No, porque lo que le habrías de pagar son esos 28,000. Ahí es donde me empiezo a enfrentar y si le quiero pagar más, ¿qué onda? ¿En qué me va a perjudicar si le quiero pagar más de PTU? Inclusive saliéndome del contexto del total global a pagar de PTU. Quiero que salga de mi bolsillo. Ya lo agotamos. Hay que negociarlo y me falta analizar el punto de vista para efectos de una integración en materia de seguridad social. Caso 2, también me toca repartirle al caso 2, segundo trabajador, 28,000 pesos, pero tiene 2 limitantes. Primera, 3 meses de salario, 60,000 pesos. Segunda limitante, un monto equivalente a la PTU recibida en los últimos 3 años por parte de ese trabajador, 70,000 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es la que más le conviene a estas dos? 60,000, 70,000, 70,000. Pero su monto es de 28, sigo estando exactamente igual que el caso 1, pero mis 2 limitantes no prosperaron. Ahora ya no tengo problemas con las 2 limitantes porque de todas maneras la cantidad era para pagar menor, era de 28,000. Ahora me extrapolo. Caso 3 y 4. Tengo por pagar 100,000, pero sigo con las limitantes. 3 meses de salario, 60,000 pesos. Promedio de PTU recibida por parte del trabajador en los últimos 3 años, 26,000. ¿Cuál es la que le conviene más al trabajador? 60,000 o 26,000 de estas 2 limitantes. Sin lugar a dudas, 60,000. Oye, pero le tocan 100,000 con la pena. La Ley Federal de Trabajo es muy clara a partir de la reforma del 21 y a este pobre, humilde trabajador le corresponderán ahora no los 100,000, sino los 60,000. Aquí sí aplico la limitación. La limitante y en este caso la de los 3 salarios. Y el caso 4, los mismos 100,000 con la limitante de los 60,000, de los 70,000, con la pena. La que más le conviene al trabajador es de 70,000 y será limitado en el orden de 70,000 pesos. ¿Estamos? Ahora, me encantaría identificar también desde la óptica para efectos del propio Seguro Social y también, doctor Jaime, pues por favor, adelante, te cedo el micrófono. De alguna suerte, qué comentario pudiera ser factible que ameritara de tu parte como para decir, sí tengo un dolor de cabeza para efectos o no del Seguro Social? Adelante. Claro, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Adelante, claro que sí. Gracias, perdone que no sé por qué no tengo la cámara, pero bueno, primero agradecer a Codex la invitación y yo aprendiendo aquí de los expertos que los vengo escuchando con mucha atención. Creo que en toda esta ecuación, pues primero tendríamos que criticar que la Ley Federal del Trabajo pues debe señalar los mínimos que como garantía debe tener un trabajador, no los máximos. Correcto. Entonces creo que desde ahí viene un tema que pues no suena ni de lógica. Pero bueno, todo esto que vengo escuchando de ustedes, además muy atinadamente, pues sí hay patrones que de repente dicen, oye, quiero pues repartirle el 100 a mis trabajadores. Pero como tengo esta limitante, ¿con qué otro concepto le puedo pagar a mi trabajador? Bueno, pues ahí viene el tema porque con Seguro Social muchas cuestiones negativas para el trabajador y el patrón pues son conceptuales. Si yo le doy la etiqueta de bono, de ayuda, de lo que sea, pues ya no fue PTU y por lo tanto resultaría integrante a la base de cotización y entonces pues
a lo mejor el trabajador hasta nos reclama porque en lo que va a pagar no solo de seguro social, si tiene crédito de Infonavit y si además va a pagar impuestos sobre la renta, pues entonces mediana ayuda le dimos al hombre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, con seguro social hay un tema en mi concepto, pues que no debería darse, pero lamentablemente nosotros, para efectos IMSS, pues nacemos del problema laboral. Si laboralmente se llega a la conclusión de que hay que pagar con lo que más le convenga al trabajador, como bien has estado señalando, pues hasta ahí llegamos nosotros en PTU. Y mientras el concepto diga, que aquí viene la clave inclusive fiscal para ustedes que lo conocen mejor que yo, mientras el concepto esté debidamente identificado en la contabilidad del patrón y que de ahí nazca la balanza, etcétera, hasta el CFDI, no vamos a tener problema. Pero si tenemos otro concepto, pues entonces sí el Seguro Social nos va a decir, pues con la pena, esto se llama salario y te lo tengo que integrar para efecto de que me pagues las cuotas. Entonces no hay ayuda en realidad para el trabajador, porque si un patrón quisiera pagar el 100% de PTU, pues yo lo que he venido haciendo muchas veces en la práctica es sí la negociación, pero directamente con el trabajador. A ver, si te tengo que pagar, yo te quiero pagar esos 100 de los que tú hablas, pero solamente puedo llegar hasta 60. No te voy a pagar en un bono los otros 40. Te voy a tener que pagar 25 o 30 para amortizar lo que se tiene que pagar de seguridad social. Porque de otra manera, entonces, el patrón también se vería afectado con ese incremento en la cuota de seguro social. Y medir, porque evidentemente, pues no solamente estamos hablando de seguro social, estamos hablando de su primo hermano, el Infonavit, que es igual de duro, ¿no? Que el propio instituto. Entonces hablamos de ese 5% y decía yo, lamentablemente, que en la práctica se da. Hay muchos trabajadores que de repente, pues bueno, se entiende, es la única fórmula de obtener una vivienda, van al Infonavit, tienen su vivienda, todo va muy bien, pero ellos no entienden que entre más ganes, más pagas. Y de repente, pues en lugar de llegar a pedir ayuda, como es originalmente de, oye, súbeme el salario 100 pesos para que mi puntuación sea mejor, me den el crédito, etcétera. Digo, en la práctica hay trabajadores que llegan y dicen, oye, ¿cómo le hago para devolver la casa? Porque pues es impagable con lo que estoy ganando. Es un tema real, ¿no? Que se presenta con muchos trabajadores. Entonces, sí, yo pensaría en esta primera intervención que hay muchas críticas o podemos hacer muchas críticas a esto y lo primero que yo debería decir es, ¿por qué la limitante? Y por qué efectivamente, como dije al inicio, por qué la Ley Federal del Trabajo ahora entonces, en lugar de actuar con los mínimos que como garantía debe tener el trabajador, ahora le da los máximos. Y en un tema tan sensible como es PTU, que todos los trabajadores esperan el siguiente año para saber cuánto se van a llevar. Y esto me lleva también a comentar algunos temas que han sido en la práctica, cuando trabajadores que lamentablemente los patrones, como bien se ha dicho, por desconocimiento o por lo que fuera, pues que si la famosa comisión, que si levantaron el acta, que si sí, que si no, y cuando vienen las demandas y se llama como tercero al Seguro Social y se puede acreditar que no hubo un correcto pago de la PTU, y que esas empresas inclusive están dictaminadas para efecto de seguro social, se abre un boquete enorme para las empresas porque a ese dictamen el Seguro Social le pone tache y como consecuencia le envía pues una cordial visita de auditoría hasta de 5 años. Entonces, sí son temas muy delicados y como bien decía Paco al inicio también de su intervención, hoy por fortuna los jueces laborales como que tienen ya otra idea de este tipo de prestación y no se limitan como las juntas de conciliación solamente a decirle al pobre trabajador, te dejo a salvo tus derechos, que al final nunca los va a poder ejercer porque no existe el mecanismo y las juntas de conciliación como que se lavan la mano nada más y dejan todo a la suerte del trabajador. Y yo creo que inclusive, digo, nos ha ocurrido a Paco y al servidor en algunos casos que hemos llevado juntos, pues hemos tenido que llamar no solamente al seguro, al propio SAT, para que presente la información que el patrón le tuvo que haber entregado con esa declaración anual, porque aquí viene otro detalle que ustedes pues lo podrán resolver. ¿Qué pasa cuando ese patrón, que pensemos,
pues se va a limitar a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, dándole su proporcional, el equivalente, lo que sea, lo que más le convenga al trabajador. Pero tiene ese excedente. ¿Y cómo le va a quedar en el bolsillo? ¿Como un PTU no repartible? ¿Se lo va a comer el patrón? ¿Qué es lo que va a ocurrir con ese dinero? ¿O lo vamos a guardar para el siguiente año? ¿Qué pasa fiscalmente? Porque entonces también ahí comienzan los problemas para el patrón. Entonces sí es un círculo, yo no diría que virtuoso, vicioso, que se generó con esta limitante de la PTU, y con el Seguro Social, pues es la cereza del pastel. Mientras el patrón tenga en una misma línea identificada la prestación con las mismas cantidades y que así llegue hasta el CFDI, difícilmente el trabajador podrá hacer un reclamo extraordinario. Y esa es otra lesión que se tiene. ¿Sí? Esta sería mi primera intervención. Gracias. Excelente, sí, claro que sí, gracias Jaime, excelente, valiosísimo, porque de alguna suerte nos abres un panorama muy amplio en decir, oye, el Seguro Social tiene otras fórmulas, no se tienta el corazón y va con un aspecto más recaudatorio y dice, si integra, por favor no se confundan, va a formar parte del salario diario integrado y me van a tener que pagar las cuotas correspondientes, e incluso con todas las uñas por delante, como para decir, y hasta las últimas consecuencias. Y acabas de abordar un tema que a mí me encantaría empezar a escuchar también por parte de nuestros demás ponentes, expositores, para poder empezar a identificar ese eslabón que se queda. Si yo pudiera volver, déjenme ver si puedo, a proyectar mi pantalla, de alguna manera es factible entonces sí el llegar a pensar que yo sí tengo esos excedentes como tal y que si por aritmética entonces muchos contadores al día de hoy todavía me siguen cuestionando, mi querido Víctor, ¿cómo le vamos a hacer ahora para efectos de poder identificar que si, por ejemplo, en el caso 3, yo tengo la oportunidad de pagar, en teoría, a base, ahora sí que con fundamento y base en la propia Ley Federal del Trabajo y con soporte en la propia Ley de Impuestos sobre la Renta, una cantidad que al 10% se me genera. Déjame hacer un solo ejemplo. Caso 3, tengo que repartir 100,000 pesos. Pero ya sé que tengo dos limitantes, la de 60,000 y de 26,000. Y luego entonces ya me quedó claro, nada más le toca a estos trabajadores ni 100,000 ni 26,000. Le corresponden los 60,000. Pero yo ya tengo provisionado y dije claramente que la PTU repartir era de 100,000. Pero si ahora me dices que nada más voy a repartir 60,000, ¿qué carambas hago con la diferencia? ¿Será factible llegar a pensar que esa diferencia, bien mencionabas a lo mejor, se manda al siguiente año? Otra la doy como tal vez, pues que no vino ningún trabajador a reclamarla. Otra pudiera ser en el sentido de que se junta para ese siguiente ejercicio fiscal con todos mis trabajadores. Otra pudiera ser, híjole, no debería existir diferencia. Entonces la provisión no debiera ser de 100,000, debería de ser nada más de 60,000. Y muchos hoy nos van a decir, maldición, ¿por qué me dan esta plática hoy que ya es mayo si yo presenté mi declaración anual en el orden de allá del 31 de marzo y un poquito antes? Porque yo sí dejé mi provisión de 100,000, cuando ahora me entero tal vez, y los voy a escuchar, si debiera haber sido de 60,000. Mi doctor Alcides, primero te cedo el micrófono, por favor, ayúdanos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Gracias. Mira, continuando esos aspectos pues muy prácticos de lo que pusiste en la lámina, efectivamente yo en mis pláticas he escuchado esta versión en el ejemplo de que la PTU determinada es 40, la PTU topada es 30 en este ejemplo, ¿no? Pero me dice el contador, es que mi patrón, el empresario, quiere dar los 40, quiere darle el reconocimiento a que tiene derecho el trabajador. Bueno, pues mi conclusión desde esta reforma fue, pues trata a la PTU como tal, los 30, basado por un fundamento, 9 último párrafo, la construcción, con el soporte contable, documental, ese es lo que puedo probar que es PTU, pago los 30 y la diferencia
pues se lo pago vía la que, como diría el 166 del reglamento de renta, llámale como quieras, ¿no? Es un buen reglamento para los que no están metidos en las leyes fiscales. Llámale bono, llámale lo que tú quieras, pero esto se lo doy a sabiendas de que los 30, bueno, pues tienen una exención y los 10 excedente no tienen exención, pero también tiene una virtud. Yo la PTU la veo de manera integral, desde el punto de vista financiero. Tiene una virtud, ¿por qué? Porque esos 10, evidentemente, el empleador lo va a deducir al 100%, porque va a ser acumulable para el trabajador. ¿Ah? Entonces, ahí tiene beneficio. Es muy cierto que estos, los 30, para efecto de seguro social, basado en el 27, fracción cuarta, no forma base del SBC. Y los 10 sí, porque pasa a ser un ingreso variable. Entonces, en apego al 30, fracción tercera de la ley del seguro social, bueno, pues entonces la voy a considerar, si es el único caso, para dividirlo entre los días del bimestre en que se pagó la PTU, en este caso sería mayo-junio, para poder reportar en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Pero de esa forma, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, los trabajadores están contentos, porque al final de cuentas están recibiendo los 40 con un tratamiento fiscal distinto, y el hecho de que estos 10 el patrón vea de que es deducible al 100%, no así los 30. Ustedes saben que basado en el 28, fracción 30, de entrada solamente puedo deducir el 47% por los ingresos que no pagan impuesto, que reciben los trabajadores, lo que comúnmente le llamamos exentos. Entonces, ahí hay un sacrificio en los primeros 30, pero en los 10 excedente no, ahí deduzco al 100. De ahí que históricamente cuando nació el IETU se escuchó muchos de colegas que decían, oye, grabemos la previsión social, porque el solo de grabar, bueno, pues va a ser deducible. Bueno, pues en este caso, los 10, en este ejemplo, lo pago con esa diferencia, pero lo deduzco como un bono. ¿Por qué? Porque lo acumulo para efecto del ingreso del trabajador. 10,000 pesos, buscamos cuál es la tasa real de contribuciones, cualquier cosa, ¿eh? Sin embargo, se está haciendo de ese beneficio, deducción para la empresa al 100% y sí acumulación para el trabajador, y repito, para Seguro Social los 30 no integra, los 10 sí, pero no los 10 de cajón, sino pasa por el tratamiento de salarios variables, 30 fracción tercera y 34 el aviso, fracción tercera, que se va a dividir entre los días del bimestre. Y con eso, de manera muy práctica, resolvemos el problema. Lo que tú preguntabas hace rato, y es muy cierto, sobre todo el año que cerramos, el año completo, sobre todo, ¿no? Oye, yo, en tu ejemplo, yo apasivé 100, pero resulta que ya haciendo la nómina de PTU, como le llamamos, resulta que voy a desembolsar 60. ¿Qué hago con los 40? Y una pregunta, pero infinidad de preguntas. Oye, ¿y eso qué pasa? Bueno, sí. Pues, ¿qué pasa? Le digo, bueno, lo que debiste haber hecho, así como vas trabajando, generando papeles de trabajo fiscal para el cierre de tu declaración anual el 30 de marzo, también debes ir haciendo tu nómina de PTU, de tal suerte que cuando tú presentes tu declaración anual, ya tengas tu lámina, tu nómina de PTU, y ya tu pasivo va a ser 60, no 100. El año 1 sí nos tocó, y esa pregunta era natural. Oye, ¿qué hago con el sobrante? Bueno, pues naturalmente dale reversa. O sea, si cargaste a resultado del ejercicio con pasivo de PTU, bueno, por esa diferencia, dale reversa y con eso se mata. En aquel entonces se presumía que la CINIF iba a emitir algún criterio de ese tratamiento, y hasta donde yo sepa nunca se publicó. Eso es bastante preocupante para muchos contadores, sobre todo del sector micro y pequeña, que es un gran número de empresas. Es donde sigue surgiendo esa duda
hoy en día. O sea, lo que va del mes, cuando menos he escuchado tres preguntas de exalumnos, de gente que está en los cursos, me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues, ¿quieres ser eficiente? Repito, haz tu nómina de PTU conforme al cierre, ahí ya conoces cuánto realmente vas a repartir en base a la reforma del 127 y ahí creas tu pasivo y ahí sencillamente lo matas. Lo otro dice, oye, esos 40 sobrante lo voy a acumular para el año siguiente. Ese es todo un tema, todo un tema, porque eso no es cierto. La ley no indica nada al respecto. Y bueno, yo no soy abogado de profesión, pero pues sí me he enfocado mucho a estas tareas de nómina de la relación laboral. La ley no menciona nada que hacer con la diferencia. ¿Por qué? Porque sencillamente tú debes apaciguar lo que debes de pagar, ¿verdad? Pero yendo más allá y olvidándonos un poquito del tema, ¿qué pasa con aquella PTU? Estamos en el 25 respecto al 24. ¿Qué pasa si en el 23 yo no pagué 100,000 pesos de PTU por aquellos trabajadores que hubo terminación de la relación laboral? Y hoy tengo 1,000,000 de pesos de PTU, llámese 2024. Comúnmente dicen 1,000,000 de pesos 2024 más 100,000 pesos de PTU de 2023 que no cobraron los trabajadores, voy a repartir 1,100,000. Falso de toda falsedad. Y ahí han caído muchos colegas. Por ahí el lunes creo que les envié una jurisprudencia que hay que dice que, por ejemplo, mayo, se nos ocurre el 28 de mayo de este año, tengo que notificar el derecho de cobro de esa prestación a todos los trabajadores. Los que están vigentes, bueno, pues se enterarán y ya, pero los que ya no laboran en la empresa, pues no se dan por enterados. Entonces, se paga la PTU y sobra este monto de trabajadores que no acudieron, que no escucharon, que no leyeron por algún medio oficial. Entonces, está prohibido. ¿Por qué? Porque no ha prescrito. Esta jurisprudencia justamente dice que la vigencia inicia al día siguiente de su publicación, y si tomamos en cuenta que lo publicamos el día 28 de mayo, cuando nosotros queramos pagar, pues no ha prescrito los 12 meses, por lo tanto no podemos repartir la PTU del año anterior, sino del año anterior al anterior. Es decir, si estoy 24, tendría que ser la PTU de 2022, que a todas luces, de acuerdo al 518 de la Ley del Trabajo, toda prestación en términos generales prescribe en un año. Aquí sí ya prescribió a todas luces. Puedo repartir la de 22 sumado a la 24, pero no la de 23, porque no se ha dado la figura de prescripción. Esta juris se lo envíe por ahí al grupo, y esto en curso, pues se quedan ahí pasmados porque normalmente nos vamos por una práctica no fundamentada y caemos en errores, ¿no? Es lo que puedo aportar hasta el momento. Gracias. Correcto, totalmente de acuerdo contigo, mi querido doctor, porque además nos complicamos la vida a los contadores y ese plus que yo por quedar bien y que no se me olvide, de alguna suerte logro repartirlo y llega el trabajador, oye, perdóname, no andaba muerto, andaba de parranda, pero aquí ando, todavía tengo oportunidad de cobrar porque no han pasado los 12 meses, vengo por mi PTU del año pasado, ¡ups! Ya la repartí entre todos. Claro, y está obligado a pagarle al trabajador. Sí. Y ya lo repartió allá. Entonces, sí, es un gasto no estrictamente indispensable que cita el 27 fracción primera. Estamos en un error y eso lo hacemos año con año, pues es un vicio, es algo que hay que modificar, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo, y que tenemos que empezar a modificar nuestros estándares para siempre dejar un año para la prescripción y poder proceder en su caso a sumarla, pero prácticamente yo te diría 2 años después, porque si no, te metes en un problema. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Me encantaría, se está incorporando también con nosotros el doctor Rafael Lima. Me encantaría cederle unos segundos, minutos la palabra porque queremos escuchar también su punto de vista. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Un placer, mi querido Víctor.
gracias a Codex y a todos los amigos presentes. Parece que reunieron a toda la palomilla, entonces un gusto primero que nada y compartir con ustedes. He escuchado con atención todo lo que han dicho, pues nada más vamos a añadir algunos matices, porque en realidad el buen doctor Alcides, como siempre, ya se robó las cámaras y los micrófonos, ¿verdad? Entonces ya dejó muy poco que decir. Yo creo que aquí el tema es un poquito, como bien dicen, la laguna. Lamentablemente, la legislación nos ha dejado, no tan solo en PTU, en PTU, en COVID, ahorita en Infonavit, o sea, en realidad nos deja como que al arbitrio o a la práctica resolver un montón de problemas graves, ¿no? Este es un problema muy grave, el COVID también fue un problema muy grave y ahorita todo el tema del Infonavit, gravísimo. Entonces, nos deja en este estado de indefensión que obviamente, pues, se dan muchos criterios. Yo fíjate que soy de la idea, estaba viendo tus ejemplos y obviamente cuando tenemos el problema de tope, que queda obviamente un remanente, yo la única posibilidad que le veo para poder repartir es a través del convenio sindical. ¿Por qué? Porque el problema que vamos a tener ahí es lo estrictamente indispensable para la deducibilidad. O sea, a mí no me preocupa tanto el concepto. El concepto, como bien dijo el buen Alcides, nos vamos al reglamento y todo va a ser grabado y no hay mayor tema. Claro, hay que ver un costo-beneficio, pero mi problema realmente es que no vayamos a caer en un problema de no deducibilidad o inclusive de estar simulando actividades, que estemos disfrazando remuneraciones que no corresponden. O sea, para mí ese sería el punto clave. Entonces, ¿cómo le doy estricta indispensabilidad para que se pague? A través del tema sindical, porque ahí llegaríamos al acuerdo. Ahora, eh, eh, este vacío en que ese remanente no entregado por los topes lo pueda sumar en años siguientes, yo creo que no. Y ahí vamos a tener un problema de otro índole, que no lo he escuchado y por eso lo quiero tocar. Y tiene que ver ahora con la Ley General de Sociedades Mercantiles y el reparto de dividendos ya a socios. Porque obviamente si ese remanente ya no es PTU, y no es PTU porque de acuerdo al 127 Nos quedamos a la mitad. Vamos a darle unos segundos. A ver si Rafa vuelve a conectarse. Se nos trabó el buen Rafa. Sí, caray. Oye, mientras si regresa, porque no sabemos cuánto pudiera durar aquí, me encantaría, aprovechando que levantó la mano, Alexa, ¿qué onda? ¿Qué opinas en ese sentido? Porque además ya te aventaron una bolita, ¿eh? Convenio sindical. Venga, tienes tu micrófono apagado, pero en esas nos incorporamos. Tú nos indicas. Ya me escuchan, Ahí, perdón. ahora sí, adelante. No, primero digo, yo quería escuchar a todos. Lo primero que yo quería decir era una aclaración, que efectivamente con lo de concepto de ayuda yo no me refería a que el sindicato le pedía a la empresa que entregara las utilidades bajo otro concepto, porque al final, claramente, y como todos los expertos lo dijeron, eso más que ayudar al trabajador, lo afecta completamente, incluso en un tema de salarios que nos han dicho, oye, es que me conviene que me paguen por afuera en efectivo, sí, pero el día, o sea, te conviene porque no estás pagando impuestos sobre eso, pero el día de mañana que tú tengas un accidente de trabajo no vas a cotizar sobre el IMSS conforme a lo que estás ganando en una totalidad, sino lo que te están pagando por vía, digamos, electrónica, o sea, ese efectivo no cuenta. Yo con lo que me refería de ayuda es que yo creo que como todos aquí saben, el tema sindical sí está reformado, pero también muchos de los sindicatos hacemos, digamos, las cosas a nuestra manera. Entonces, a lo que yo me refería con concepto de ayuda era, en la práctica, como lo dije al principio, de verdad, eso me gusta mucho recalcarlo en las pláticas a las que invitan, sí la ley ahí está, pero siendo realistas, no se lleva a cabo al 100%. O sea, esa es totalmente la realidad. Entonces, sí podemos tener leyes que mercantiles, que la Constitución, que lo que sea, en la práctica no se lleva a cabo. Entonces, a mí en esta plática me gusta hablarlo realmente como lo vivimos nosotros en la práctica. Entonces, a lo que yo me refería es,
hablando de esto del salario tope, de lo que se tiene que repartir, que es el 10% es, a los trabajadores se les dice, hay pérdida, no hay utilidades, no hay manera, no se va a repartir nada porque la empresa está en números rojos. El tema sindical es, el trabajador muchas veces no comprende esto y piensa que los empresarios no les quieren dar, que se están ahorrando dinero, que nosotros, sindicato, nos lo llevamos. Entonces, nosotros, en beneficio al trabajador, juntamos un dinero. Claramente no se puede hacer un estudio de cuánto repartiríamos de utilidades porque, pues no, o sea, la empresa tiene gastos que se invirtió en, tratamos, no sé, 1,500 pesos de entregarlo. Entonces, eso era lo que yo quería como aclarar desde un principio, que no era pedirle a la empresa, ok, no hay utilidades, pero entrega esto bajo concepto de ayuda. No, eso jamás. Repito, Sí. no hay utilidades, no se entrega nada. Que viene el tema sindical, la ayuda sindical, como bien lo dijeron, al final la PTU, bueno, el PTU es una conquista laboral. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que el trabajador a nosotros, hablando de tema sindical, me reclama de, oye, trabajé 300 días, y hace rato usted, licenciado, comentó, dijo que, ay, no, quiero repetir las palabras exactas que dijo, pero algo como de que motivar a la gente para que hubiera utilidades, o ver que, más bien que usted dijo, ¿cómo hacer que haya más utilidades? Eso también, y lo sabe el licenciado Solorio, sí lo trabajamos como sindicato. Eso se refiere con que somos sindicatos serios, que sí es hablar con la gente en las asambleas y decirle, a ver, para que haya utilidades, no tiene que haber robos, no tiene que haber merma, tienen que producir. En este caso, no tanto hablando de Panamericano, porque al final pues ahí es movimiento de dinero, pero en un tema de panaderías o de que tenemos comerciales mexicanas, o bueno, este tipo de empresas, y es decirles, si te robas, hay una pérdida para la empresa. Si falta este producto, hay una pérdida para la empresa. Si no buscan como conceptos de marketing o algo para motivar a la gente a comprar, hay pérdidas o no hay tantas ganancias. Entonces, en nuestro caso, sí hay esa cadenita de incentivar al trabajador para que haya utilidades, para que reciba por lo menos algo, siempre y cuando siendo claros de, nos ha tocado empresas, del lado del patrón, ¿sabes qué? Oye, tuve que invertir en esto, no es que me lo haya quedado, no es que me hice pato, lo que sea, simplemente invertí en esto para algo, para los trabajadores a futuro, este es el número que hay. Entonces, sí, nada más yo quería que por favor quedara claro que no, el concepto de ayuda fue, nuestro trabajo como sindicato es, el trabajador merece algo al final del día, y entonces buscamos eso de juntar un dinerito ahí y repartirles algo, pero queda completamente claro que si nosotros pidiéramos al patrón que repartiera una cantidad de dinero bajo un concepto de ayuda, estaríamos perjudicando al trabajador. O sea, eso es totalmente cierto. Sí, y creo que nos quedó claro a todos, Alexa. No es realmente algo, lo interpretamos así, una ayuda, pero es un tema muy generalizado, y por ello nada más la aclaración, llámese como se llame, desde ayuda, bono, lo que se llame, va a tener sus efectos y consecuencias fiscales, y es donde llegamos a un consenso muy general en esta mesa. De todas maneras, como se llame, la PTU se va a llamar PTU, y lo que no es PTU no se puede llamar PTU, y tendrá que sufrir las consecuencias correspondientes. Claro está. Pero yo agrego a tus comentarios, oye, nada más que no hay que provocar el robo, que hay que ser honestos y demás. Yo me iría todavía más arriba. Muchas veces el empresario sabe perfectamente que en ocasiones dice, oye, es que no hay PTU, pero ni siquiera yo dividendos tengo derecho. Canijo, pues estoy viendo tu contabilidad y los celulares, los carros, la casa de campo, tus vacaciones, la familia política, la ayuda a tu amante, todo. Ay, perdón, ya me pasé, discúlpenme por favor. Bueno, a todo el mundo que le queremos ayudar, ahí están metidos y son gastos disfrazados que van mermando las utilidades de la empresa. Y eso en ocasiones lamentablemente no se puede esconder, y los trabajadores saben perfectamente dónde está el dinero. Y es donde viene la fuerza sindical. Dice, oigan, también déjenme sacar las uñas. Pues no hay PTU porque pues ya sabemos dónde están las utilidades y los dividendos. Es que en mi bolsillo no. No, usted, ingeniero, no se preocupe. Es el último que se queda con el dinero. Nos queda a todos clarísimo dónde está el dinero, pero usted no lo tiene. No es cierto. Ya me estoy pasando para hacer un poquito chusco el comentario, para decir, sí, pero así estamos, así vivimos, pero porque tenemos un chip. A mí me dijeron desde chiquito que yo tendría que considerar y juntar la mayor cantidad de deducciones posibles para no generar base de ISR y de PTU. Maldición, pero ¿en qué momento? ¿En qué semestre yo de la carrera de contabilidad o de abogado
Llevamos un semestre donde nos dijera cómo cometer un fraude para efectos de encontrar la no deducibilidad y dejar de pagar impuestos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Nunca lo llevamos, pero en la práctica es un hobby y empieza uno a fomentarlo cada vez más hasta llegar al punto. Tengo un amigo que conseguí hoy en el gym que me consigue facturas y empieza otra vez todo el remediquete que dice uno, no puede ser, pues con razón no hay PTU, y llega un punto en donde, oigan, también no se pasen. Es que yo sí quiero consentir a mis trabajadores, claro, porque ya te sangraste toda la utilidad, canijo, porque no va a haber así forma de repartir un solo centavo. Muchísimas gracias, Alexa. Oye, nos quedamos a la mitad, mi querido Rafa Lima, te quedaste y te nos fuiste. Por favor, ayúdanos a cerrar tu comentario. Sí, muchísimas gracias. Sí, pues ya sabes que temas de tecnología, no sé qué pasa, pero bueno, sí, mira, el comentario que iba a abundar era, y es algo que les decía que no se ha abundado mucho, es lo que tiene que ver con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y me refiero en particular a el derecho de los socios a los dividendos. ¿Por qué? Porque efectivamente tú tienes un PTU y tu tope y cumples. Bueno, ese excedente en realidad forma parte de la utilidad neta de la empresa, que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles sería base de dividendo. Entonces, a ver, el socio o muchos socios se han visto medios prudentes en el sentido de decir no me quiero meter en problemas, mejor reparto al trabajador, veamos el sindicato, pero en realidad yo creo que esto se dimensiona. O sea, habrá empresas que como bien dijeron y los escucho, oye, hay que pagar un poco más porque a lo mejor mi beneficio, como bien dices, pues obviamente que está en todo lo que ustedes han comentado, en las facturas, en lo que se mete y dicen, oye, pues sí, súbele un poquito más porque sí es muy poco. Pero hay empresas muy serias o empresas inclusive transnacionales, ahorita todas las del nearshoring y las que están en Plan México, que en realidad sí son socios de a de veras y que en realidad sí metes un capital con un rendimiento esperado. Entonces ahí, obviamente, yo creo que podría devenir inclusive en una responsabilidad para el administrador. Recuerden ustedes que la Ley de Sociedades Mercantiles dice que si tú repartiste un dividendo incorrecto, el administrador es responsable ante los socios y terceros de ese pago indebido. Entonces, para mí, de acuerdo a la ley, tenía un monto. Hay un tope nuevo, yo no lo puse, lo puso la ley, es excedente, discúlpenme, es utilidad neta. Así lo dice la Ley de Sociedades Mercantiles, así lo dicen las normas de información financiera, entonces es base de repartir a socios. Si ustedes, sin tener el acuerdo laboral o de contrato colectivo, lo reparten, pues yo le finco responsabilidad al administrador y llamaría al comisario a cuenta porque ese dinero, pues no es, o sea, es bien fácil repartir lo que no es tuyo, pero ¿por qué andas metiendo la mano donde no corresponde? Y aparte porque no estoy violentando la ley, o sea, no, ese excedente no va a quedar para el año siguiente y sumarlo en los ejemplos que dijeron. Sí, efectivamente, hay un trabajador, hay un monto en sus topes, se debe de hacer la reserva, estoy de acuerdo, hay que esperar a que no se cobre, tenemos el problema de las fechas que se traslapan, pero vamos a decir, se da. Pero este excedente no es eso, es otra cosa. Entonces, la autoridad ha quedado en indefensión, pero repito, en la suplencia, pues podríamos tener ese supuesto. Y en montos importantes, o repito, en empresas ya de soft el Ball o de Plan México, nearshoring, esos ya estamos hablando de una cantidad importante de miles, de miles o quizás de millones, que sí podrían significar un motivo ya de inclusive responsabilidad de terceros. Creo que en adición a lo que han dicho, es lo que yo podría aportar. Muchas gracias. Correcto, gracias a ti, al contrario. Y muy valioso tu comentario porque entonces tenemos que ser muy cautelosos a todas luces en decir, oye, pues también como administrador tengo que llegar a llamarle las cosas por su nombre y que no se me vaya a fincar una responsabilidad pretendiendo yo repartir lo que no me corresponde, sino, oye, pues si estamos de acuerdo y el Consejo de Administración aprueba esta cantidad de dinero, pero yo ya lo pasé hacia arriba, ya lo vinculé para que sea entonces por toma de decisiones jerárquicamente un consejo de administración que avale esta repartición adicional,
pero que sea no en calidad de reparto de utilidades. Ahora sí, llámese como se llame, ayuda, abono, premio, como quieras, pero garantizado desde arriba para que a mí no me vayan a fincar una responsabilidad de que estoy repartiendo utilidades. Vienen repartiendo utilidades entre tus trabajadores y nosotros sin dividendos, ¿verdad? Qué lindo. Totalmente de acuerdo con tu punto de vista y valioso también para cuidarnos así, ahora sí que en salud y no pretender así caer en un error. Tengo la oportunidad también de cederle el micrófono a nuestro doctor Jaime Rafael Valdés, porque de alguna suerte también nos dice, oye, pues, ¿qué hay en ese sentido? Ayúdanos, por favor, doctor Valdés. Gracias. Sí, bueno, sigo escuchando y muy interesante todo. Pero fíjate que esto me lleva un poco a un comentario de algo que debe estar de moda y lamentablemente no se ha manejado. Se hablaba de tu parte y también Alexa nos decía amablemente, pues bueno, que si los robos, que si las mermas, que si esto. Pero creo que muchas empresas no han puesto en práctica el salario emocional. El salario emocional, que es el apapacho, el reconocimiento para el trabajador, el estás bien, ahí te va un poquito el premio, etcétera, porque eso es lo que permite hoy al trabajador arraigarse, ponerse la camiseta y sentirse parte de la empresa. Mira, solo es un ejemplo. Yo asesoro a algunos hoteles en playa y de repente cuando se dan los temas de los ciclones, yo me he encontrado gente allá que entra a trabajar a las 6 de la mañana, son las 10 de la noche y sigue ayudando en el hotel porque dice que está en su hotel. Estoy en mi hotel, dicen ellos. ¿Por qué? Porque se maneja un salario emocional para el trabajador. Y esto permite justamente llegar a buen puerto y que entonces sí hables de utilidad y que entonces tengas el mínimo de problemas de los que estamos hablando, ¿no? Entonces creo digo, desde luego tiene muchas aristas esto y Sí. podríamos seguir hablando por muchas horas, pero la conclusión a la que a mí me lleva, pues es que evidentemente la crítica original no debería haber un tope para repartir esta utilidad, debería ser abierto como lo era antes. No sé por qué la autoridad ahora en la Ley Federal del Trabajo establece los mínimos y no los máximos, pero bueno, así lo tenemos establecido. El seguro social como tal, pues lamentablemente, y muchos lo siguen viendo así, no son hospitales y batas blancas, es una autoridad fiscal autónoma, la más difícil que tenemos como patrones, porque es durísima, y al seguro social no le interesa cerrar una fuente de trabajo con tal de que le pagues. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya bien nos decía el doctor Alcides, evidentemente, bueno, pues todo lo que se va a convertir en base de cotización, pues tiene una repercusión fuerte en lo económico. Él nos decía, desde luego, sí, es una solución, voy a tener una percepción variable, me lo llevo al siguiente bimestre, pero podríamos hablar, yo en la práctica pues tengo clientes que tienen 20, 30 o más de 100,000 trabajadores. Entonces, hablar de que me llevo a una base variable el darle dinero a 100,000 trabajadores, híjole, representa muchísimo dinero. Por lo tanto, creo que todo esto que hemos venido comentando, pues es difícil amalgamarlo en una sola plática y poderlo llevar a una solución. Pero me quedo desde luego con el aprendizaje de todos ustedes. Muchas gracias. Y como una parte final, tal vez a mis comentarios, o si hay algo más que hablar, desde luego que estoy dispuesto, pues sería el tratar, sí, de que las empresas manejaran este salario emocional del que estoy hablando, sí permitir que el trabajador, yo siempre he estado de acuerdo en que al trabajador hay que darle todo, pero que se lo gane, desde luego el trabajador, y todo lo que sea bien ganado, adelante con el trabajador. Que pueda o no verse afectado por ese dinero que le va a representar un pago del impuesto, etcétera, y dice, bueno, cuando menos se habló en un ejemplo, no me llevé los 30, me dieron los 40, pues sí, te llevaste los 40, solo que 10 pues te costaron en el impuesto de la renta, solo que 10 te costaron en el seguro social y 10 ojalá que no tuvieras casa del Infonavit porque entonces se lo regalaste al instituto. Entonces creo que es un tema complicado, muy complicado para poderlo aterrizar en una hora, pero vaya, siempre la seguridad social será la cereza del pastel y evidentemente de la mano con los temas laborales que son los que nos traen a este tema, ¿no? Muchas gracias. Excelente, sí, también muy valioso tu comentario, mi querido doctor.
Jaime Valdés, porque también, evidentemente, no dejemos a un lado ese apapacho, que me atrevería a preguntarte, ¿pudiera ser factible que este salario emocional pudiera ser equiparable a lo que conocemos tradicionalmente como un tipo previsión social? Porque entonces a mí ya me generaste una duda. Oye, ¿qué pasaría si en un momento determinado este pilón extra que le queremos dar al trabajador, o porque no hubo PTU, porque hubo pérdida, pero sí le quiero dar una cantidad de dinero, se la podría yo formular a través de un plan de previsión social? ¿Sería factible el conectarme contigo y decir, ok, por ahí va? Y le doy una cierta formalidad que no se llame ayuda como tal, porque Alexa va a decir, ya te dije que no es ayuda. No, yo no sé, pero de manera más formal, sutil, profesional, llamémosle un plan de previsión social, en donde, oye, yo, patrón, estoy dispuesto a darte una previsión social, hasta por un monto equivalente, en caso de la PTU, de que los límites a los cuales, de conformidad con la reforma de allá del 2021, pues ahora ese pilón es todo tuyo. Claro, otra vez, con los comentarios de Alcides y todos ustedes diciendo, cuidado, pero el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta. Y si hay que pagar ISR, se aguantan. Y si hay que pagar seguridad social, también. ¿Cómo ves, mi querido doctor Valdés? Fíjate que yo lo que he venido manejando muchas veces es llevarme ese salario emocional a las fiestas de fin de año. ¿Y en qué sentido lo hacemos? Ok. Sabemos que ese dinero, que puede ser deducible, desde luego, pero Sí. hay un tema también importante con Seguro Social. Recordemos que para efecto de IMSS, en su artículo 27, establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, premios, dice, ¿no? Sí. Entonces, muchos cometen el error de que organizan la fiesta y rifan el refrigerador, la pantalla, la laptop, etcétera. Pero sorpresa, pues tú la compraste, se la diste al trabajador y eso se llama salario, el equivalente de. Entonces, lo que hacemos en la práctica, para no generarnos esto, pero sí llevar ese salario emocional a un premio real para el trabajador, es contratamos la fiesta y a ese señor que le contrató la fiesta le pago todo y él compra los regalos. Y entonces ya nada más lo rifamos y el trabajador se lleva su regalo limpiecito y no hay broncas con el seguro social. ¿Sí? Pero sí le damos un plus, ese salario emocional. No quisiera yo pensar en una prestación de previsión social que me llevara nada más a darla en ese momento, porque entonces pues es prestación y ya me amolé, hay que seguirla otorgando, ¿no? Entonces, por eso creo que la mecánica que hemos seguido en este punto ha funcionado, porque si la llevamos, estamos hablando de mayo, junio, estamos repartiendo esa utilidad, y bueno, pues ya para diciembre nos falta poquito. Y entonces el trabajador, cuando ya está arraigado, sabe que en diciembre sí va a tener un reconocimiento, pero que no le va a costar y que tampoco le va a costar al patrón. Entonces eso sí es de beneficio para las partes, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Alexa, por favor, veo una mano levantada. Ay, yo la verdad creo que el licenciado que habló fue Jaime, es que no me aparece en la pantallita. Sí. Yo creo, bajo mi concepto, si me equivoco me corrigen, creo que estoy en una conferencia donde la mayoría de ustedes son del lado patronal, si no me equivoco, y yo creo que esto que acaba de decir el licenciado es completamente importante y sumamente relevante, yo que estoy del lado del trabajador. Hay un libro que les quiero recomendar que es de Dale Carnegie, que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. Y es un libro bastante chiquito que de entrada lo que te recomienda es que justo cuando tú estás en el lado patronal o el lado empresarial, no te cuesta nada aprenderte el nombre de todos tus trabajadores. Puede sonar muy absurdo, pero el tú llamarle a alguien o incluso en la universidad cuando era de, tú eres la cédula 021-4329, no, me llamo Alexa. Entonces, creo que más aparte de un tema económico, que obviamente este tema de las despensas y esto estoy completamente, bueno, en los eventos de Año Nuevo yo estoy completamente de acuerdo con el licenciado. Nosotros, gracias a Dios, igual por las conquistas laborales, hemos tenido muchos eventos que, como dice él, si tú al final del trabajo le dices, te invito a la cena de fin de año, pero tienes que pagar tu boleto, no, pues es premio o castigo. Entonces, creo que sí, como decíamos, esto aunándolo con el tema del robo, que quiero llegar al tema de las utilidades, porque al final trato de hacer un conecte con todo lo que están diciendo, sí es incentivar al trabajador, curarlo, protegerlo y procurarlo, porque eso al final es una cadenita que a ti te genera, porque al final nosotros siempre decimos, cualquier empresa es una pirámide, sí, hasta arriba estará el CEO, el CFO, el patrón, pero al final quien trabaja en la empresa son todos los trabajadores. Entonces, si tú tienes a tu gente bien, si tú les pagas bien, si tú los motivas bien,
Si tú los tienes bien cuidados, va a haber PTU y no va a haber reclamos y va a haber una buena repartición, pero creo que sí, aunque el pilar de esta conversación es el PTU, creo que ese salario emocional del que habló lo considero sumamente importante porque aparte, como dicen, si estás a gusto donde trabajas y aparte eres bien remunerado, nunca vas a trabajar porque estás haciendo lo que te gusta. Totalmente de acuerdo, sí, sí, lo ponemos también y nos llevamos de tarea ese buen libro de el Carnegie. Ahora, me encantaría ceder la palabra. Vi una mano levantada, creo que eras tú, mi querido José Luis Rostro. ¿Quieres todavía? Adelante, por favor, te cedo el micrófono. Tienes el micrófono pagado, pero a ver si estás limitado, bloqueado o si puedes tú solo. Víctor, si me permites. Ahí está. Adelante. Perdón, antes, dame 2 segundos, Alcides. Déjame, ya tiene aquí el licenciado Rostro. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Hay un supuesto o un par de supuestos que yo les quiero manejar. Sí. ¿Qué pasa? En redes sociales se ha estado manejando de que algunos trabajadores recibieron de la mina cananea una gran cantidad de dinero por reparto de utilidades y que obviamente rompe esos parámetros que ustedes están mencionando de limitantes. ¿Y qué pasa en ese supuesto? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? Y más cuando son una gran cantidad de trabajadores que evidentemente no solo trabajan, sino arriesgan su vida y que vamos, son trabajos de alto riesgo. Ese sería un supuesto. Y otro segundo supuesto que está sucediendo en una serie de empresas que yo he estado detectando hay una empresa subsidiaria aquí, pero tenemos una empresa controladora en otro país y le estamos trasladando las ganancias, ¿no? Obviamente esto diluye la base de utilidad de los trabajadores y rompemos la figura del beneficiario controlador porque no se establece la responsabilidad solidaria. Entonces, hoy en día la cuestión fiscal, vigilarla desde el punto de vista digital es harto difícil porque la figura del beneficiario controlador no se está cumpliendo en las escrituras, en los testimonios notariales y menos aún cuando tú lo planteas en un juicio laboral. He notado con mucha sorpresa, ¿no? Me he encontrado fideicomisos que administran una gran cantidad de cadenas, y son fideicomisos y solo, vamos a decir, un hotel X tiene el 1%. Y cuando pues, llegas ahí con los trabajadores, pues si yo soy accionista con el 1%, pero además la utilidad que tuve de aquí o las ganancias la transfería a la empresa controladora. Entonces hay mucho más que decir de todos estos temas, porque desde la planeación fiscal de los grandes grupos corporativos hay manera de diluir el reparto de utilidades, porque hay toda una planeación e ingeniería fiscal. Y entonces aquí nos estamos enfrentando, los comentarios así lo entendí yo, se refieren a situaciones donde la gente se cumple, y estamos hablando de la pequeña y mediana industria, pero la gran empresa tiene otra infraestructura, ¿no? Entonces, ya no quisiera abundar más, pero en otra ocasión les comentaré que todavía es mucho más complejo con el tema de plataformas digitales, cuando hay tarifas dinámicas, que ya otro día les expondré todos esos temas, pero el tema de PTU se ha manejado ahorita pues en una formalidad de la pequeña empresa. La empresa transnacional y que ahora tenemos, por ejemplo, 180 empresas tecnológicas, plataformas tecnológicas, manejan más o menos el 80% de los recursos mundiales. Entonces, decir que se cumple esto, y a mí sí me parece muy, muy absurdo, porque no solo estas empresas, la de Canadá es un ejemplo, pueden haber más en donde se estén rompiendo esos parámetros y esas limitantes. ¿Qué pasa en ese supuesto? Y es una pregunta abierta para todos los ponentes. Y por cierto, los felicito a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Si quieres, Luis. Víctor, si quieres, yo Sí. le conté, yo tomaría la. Mira, en los grandes corporativos es cierto, ¿no? Obviamente tiene que ser una tarea de fiscalización, pero en los grandes grupos existe una metodología que es precios de transferencia. Y este tema de precios de transferencia es, de alguna manera, una protección que tiene el gobierno mexicano y obviamente en consecuencia los trabajadores,
porque lo que se ve es que las transacciones sean a valor de mercado. Cuando son empresas transnacionales, hay otra figura que es el famoso, o sea, habría que ver varios supuestos, pero uno puede ser la configuración del establecimiento permanente, y si no se cubre con esta metodología de precio-transferencia, las empresas extranjeras forman o configuran un establecimiento permanente que sería el equivalente a una empresa mexicana que tendría que generar un resultado fiscal, y si hay trabajadores, se tendría que generar PTU. Yo creo que ahí a lo mejor sí el problema es un poquito de fiscalización y de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Secretaría del Trabajo en estas figuras, porque sí creo que se ensañan con un cierto giro y estas las dejan laxas. O sea, ese sería mi comentario, que no hay coordinación entre estas dos, pero el momento que lo haya, obviamente sí hay herramientas para obligarlos a cumplir por esta metodología, en el cual sí todo el valor transaccional y todas las operaciones, obviamente, tendrán que dar una razonabilidad y utilidad. Totalmente de acuerdo, Rafa. E incluso yo me atrevería a decir, yo considero que los parámetros que nos ha delimitado y delineado la OCDE, inclusive obviamente en México, que no somos la excepción, pues evidentemente conlleva entre lo que es, bien mencionas, estudio de precio de transferencia, el establecimiento permanente, los esquemas reportables, la cuestión de EFOS y EDOS, todo el andamiaje de pretender acabar con un outsourcing a través del REPSE, todo lo que es la planeación que tuviera que ser ya reportada, los temas de tener un margen de rentabilidad que la propia autoridad hacendaria maneja y llega con la espada desenvainada diciendo, oye, no me gusta que estés ganando nada más el 1, el 2%, porque cuando en tu sector, en tu industria, tu competencia está ganando el 7, el 8, el 9, el 10, y tú, ¿por qué nada más el 1? Entonces, como que pretendiendo amalgamar, te entiendo perfectamente la desesperación, el licenciado Rostro, en el sentido de, oye, pero yo no veo como tal los avances, pero creo que sí hay. Se van dando a pies probablemente no de plomo, sino a pasos tal vez muy pequeños, pero las reglas del juego se están estableciendo. Y sin lugar a dudas, sí se está pretendiendo llegar a hacer esa conciencia como para decir, Dino, aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque tenemos que ser honestos, tenemos que empezarnos a portar bien, tenemos que ser éticos, y para allá vamos. Ahí va. Siento que, inclusive, si a mí me pretendieran comparar hoy 2025 contra tal vez las grandes planeaciones de 1980 y algo o 1990, no, hombre, ya no podemos hacer prácticamente nada. Está muy acotado, está muy limitado, y si caes en ello, te tienes que ir a confesar. Madre mía, pasa al confesionario. ¡Qué dolor de cabeza! Para efectos de todo lo que es el amalgamar, el amarranavajas que está haciendo la autoridad. Es que ya me dijo tu competencia lo que estás haciendo, es que ya me dijo tu cliente que si te compró, es que ya me dijo tu proveedor que ya te vendió, y empieza por todos lados la lluvia de ideas, es decir, pórtate bien. Y entonces esto creo que poco a poco, siguiendo la idea del doctor Lima, por allá va. Doctor Alcides, también levantabas la mano, por favor. ¿Qué ocupación te tiene ahora? Muchas gracias. Solo complementar lo que decía Jaime Valdés. Si revisamos el título 4, capítulo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la capacitación y productividad, en su artículo, bueno, la esencia aquí que prevé la ley es capacitar. El patrón tiene la obligación de capacitar al trabajador y a recibirla, que empieza, por supuesto, en el 153A. Pero específicamente el 153J, solamente voy a leer el encabezado y luego la fracción que se relaciona con este salario emocional, que en mi opinión lo he defendido mucho y tratado de implementarlo. Dice el 153J, para elevar la productividad en las empresas, incluida las micros y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán como objeto. Y bueno, trae varios incisos y me voy al 9. Dice, implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiado los incentivos, bonos o comisiones derivado de la contribución de los trabajadores
a la elevación de la productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores. Para mí que ese es un punto clave y que, por cierto, se centra en la capacidad del trabajador. El objetivo del primer artículo 153A es capacitar. La empresa pues está obligada a capacitar, a llevar un control de las capacitaciones, a ver una escala para promover a los trabajadores. El objetivo es que haya trabajadores mejores calificados, mejores salarios. Y bueno, pues aquí establece que el trabajador con un sistema de medición que demuestre cierta productividad con un sistema de medición, pues tiene el derecho. Así es. Pero bueno, Pues, igual que no hay que perder de vista esa afectación a la cuenta de PTU, que también juega un papel muy importante, ahí sí directamente el SAT, más allá de lo laboral, de seguro social, es netamente ahí con el tema fiscal, bueno, con el SAT. de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguien con las últimas palabras en general para dar cierre a ello? ¿Quién nos dice? ¿Quién dice yo? Hola, buenas noches a todos. Adelante, Arturo. Quisiera hacerles una pregunta. Básicamente, al inicio mencionaron que yo soy litigante en la mayoría de los juicios, en un 100%. Anteriormente las juntas y yo actualmente los tribunales laborales dejan a salvo los derechos del trabajador. Básicamente mi pregunta y el tip es, ¿cuál sería la forma correcta de demandar la prestación? Lo que entiendo es que deben de tener todos los elementos, ¿no? Porque te deja a salvo los derechos porque te dice que no cumpliste con el procedimiento que marca la ley del trabajo, ¿no? De la integración de la convención de PTU, el proyecto, la declaración y todo eso. En el sentido de que un trabajador sea despedido antes del reparto de utilidades, pues es obvio que no cuenta con ninguno de esa documentación. Mi pregunta es básicamente cuál sería la forma correcta de reclamar ante el tribunal laboral y que procediera y no te dejara a salvo los derechos. Ok, más procesal. Doctor Javier, veo que estás levantando la mano. Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, era del tema del cual quería comentar anteriormente. La verdad es que sí es muy complicado. La propia ley, digamos que avanza a distintas marchas. Y a pesar de que nos dice en principio, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del pago de PTU, lo cierto es que no lo hace. Porque si nos metemos abajo de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿qué hace Hacienda? Hacienda nos dice, bueno, pues es que esa es una facultad que yo delego al SAT. Y entonces el SAT, si ustedes ven su reglamento interno, su estructura orgánica, efectivamente tiene elementos para resolver, pero solamente cuando los trabajadores presentan objeciones para las cuestiones relativas a ajuste de utilidades. Y bueno, de ISR y por lo tanto de utilidades. Y que dice, bueno, si tú llegas con una queja trabajador, entonces no es en esta ventanilla tampoco, te tienes que ir a la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo que dice, sí, nosotros vamos a mandar un inspector que va a hacer una visita extraordinaria en materia de condiciones generales de trabajo y va a checar que el patrón haya cumplido. ¿Y qué va a pasar si el patrón no cumple? Pues lo vamos a multar. ¿Y el trabajador? Bien, gracias, nunca obtuvo nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? La verdad es que yo creo que hay que aprovechar el nuevo sistema de justicia laboral y aquí también el problema es romper con la inercia que tenemos muchas veces los litigantes de que, pues voy a pedir el pago de la PTU, ok, pero recuerden ustedes que debemos de pedir cantidades concretas y precisamente por eso
muchas veces las juntas y ahora los tribunales dicen, pero es que yo no puedo condenar a la empresa porque tú no me das una cantidad líquida. Pues habrá incidente de liquidación. Pues, ¿con qué elementos? Si no es competente para llevar a cabo un incidente de liquidación sobre PTU, porque la PTU tiene un procedimiento específico. Entonces, aquí, ¿cuál es mi recomendación para los colegas que estén interesados en reclamar estas utilidades? Tienen que demandar cada uno de los pasos del caminito. Tienen que demandar la exhibición a los trabajadores de, ¿cómo se llama?, de la declaración anual. Tienen que demandar la integración de la comisión mixta. Y ojo, aquí me dirán, pero es que aquí el patrón puede decir, pues es que eso es una obligación conjunta. Yo tengo la obligación de integrar las comisiones que marca la ley. Pero tú, trabajador, también y no las integraste. Entonces, ¿a mí por qué me van a culpar de algo que no hicieron los trabajadores? Ojo, la inspección de trabajo sí puede multar porque la empresa no haya establecido las comisiones mixtas, aun y cuando sean mixtas. O sea, aquí la autoridad tácitamente reconoce que aunque sea una comisión mixta, es obligación patronal integrar una de las comisiones. En este caso, la de PTU. Entonces, se tiene que demandar la integración, se tiene que demandar la entrega del proyecto y se tiene que demandar, pues ahí sí, ya que se tiene el proyecto individual, pues yo ya demando el pago. Pero entonces es una prestación compleja. Tienes que ir paso por paso y demandar cada uno de los pasos del caminito para que así ya ni la empresa ni el tribunal se laven las manos. Porque efectivamente, si yo demando, digo, yo lo que he visto muchas veces en demandas, me toca mucho la cuestión, digamos, del lado del demandado. Pues demandan, pues quiero la PTU, ok. Tienes que agotar lo que establecen los artículos 121 y 122, que no nada más se refiere a la objeción de los trabajadores, sino a la integración de la comisión mixta. O bien muchos caen en una estrategia muy mediocre, a mi crítica, de, pues es que a ojo de buen cubero, ¿como cuánto crees que la empresa te pueda pagar de utilidades? Pues 20,000. Pues demando 20,000 pesos por concepto de utilidades. Sí, pero lo que no, digo, ya es el colmo que no lo sepa el litigante, es, ¿de dónde sacaste esa cantidad? Pues no hay bronca, yo demando, ¿cómo se llama? Que la empresa me entregue, ¿cómo se llama? El proyecto de reparto. ¿Y de dónde lo vas a sacar si el 784 no lo señala como documento que tenga la obligación de presentar el patrón? ¿Qué pasó? Y si no lo tiene, porque nunca se integró la comisión mixta, volvemos a lo mismo. Pues demando. ¿Y a quién lo demandas? Pues Hacienda. Y Hacienda, y entonces tenemos otra vez ese círculo vicioso. Entonces Hacienda te dice, no, yo no soy competente, ve con el SAT. Y el SAT te va a decir, no hay bronca, aquí está cerca la inspección de trabajo. Y otra vez, ok, patrón, yo te voy a multar con una la nota, porque las multas ahí sí son bárbaras, porque no pagaste utilidades. Sí, pero el problema es que la autoridad, de manera muy mañosa, porque la verdad es que si nos metemos un poquito al espíritu de la ley, vamos a descubrir que la verdad es que al final creo que al Estado no le importa nada si se le pagan o no utilidades al trabajador. Es una cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque precisamente el procedimiento que a mí sí me importa y que yo sí tengo y que hasta tengo el reglamento, es para ver si el patrón no nos está viendo la cara a los dos con la declaración anual. Y entonces, pues mira, resulta que tú estás declarando 20 cuando ganaste 40, mijo. Sí. Entonces, pues, vénganos para acá. Y el trabajador, pase a la siguiente ventanilla, gracias. Entonces tenemos ese problema. Esa sería, digamos, la estrategia que yo, de hecho, pues, he elaborado. No es muy complicada, pero hay que hacerlo de manera muy detallada. Y ahí la verdad la cuestión es que también muchas veces nos falta la cuestión de derecho administrativo del trabajo. Entonces, he ahí el problema. Esa sería mi opinión. Excelente, totalmente de acuerdo. Gracias por tus participaciones, porque de alguna suerte esto da para más. Prácticamente las 7 de la noche, tarde-noche, aquí en la Ciudad de México.
agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y a reserva de que alguien quisiera ya dar sus últimas palabras de despido, quedo a sus órdenes porque esto de alguna suerte es como la piñata y su tiempo se acabó. ¿Alguien desea agregar algo o simplemente un gracias? Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo lo estoy viendo desde un lado del sindicato, del sindicalismo, puesto que ahorita con los trabajadores tenemos un reto muy grande, pues es una temporada fuerte por lo del PTU. Hay empresas que han generado pues ganancias muy buenas y ahorita pues con todos los medios informativos o hay personas que se allegan de TikTok y pues sí nos está costando un poquito de trabajo porque dicen, oye, es el 10% y el 10% de la empresa fue tantos millones. Entonces se topan con los 3 meses de salario, entonces ahorita los trabajadores están exigiendo un poco más de esos 3 meses. Llega un momento donde la verdad se complica bastante porque hay una disparidad grande entre los montos. Entonces, ahorita por lo que estuve escuchando y muchas gracias a todos ustedes, si hay un excedente, si hay una cantidad que rebase esos 3 meses, sí va a tener que ser a consideración de una negociación entre sindicato y empresa, ¿verdad? Sí, pero disculpen que intervenga, pero la verdad es que es una negociación a la cual la empresa no está obligada a sentarse porque la ley no le obliga a dar más. Aquí, precisamente lo que comentaba el licenciado Rostro de manera muy atinada con la cuestión de Cananea es que ellos se fueron al amparo y lo ganaron. Pero el problema es que el amparo solamente afectó a los trabajadores que acudieron al mismo. Que puede utilizarse esos argumentos y ganarse en diversos juicios, sí, pero inclusive ahora con la reforma reciente a la ley de amparo, recuerden que ya terminó esa etapa pequeña que tuvimos en que el amparo nos cubría a todos con que alguien se amparara. Ahora ya no funciona así. Por lo tanto, si ustedes quieren obtener y declarar la ilegalidad o la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de esa fracción séptima, octava del 126, pues solo quede sabía, porque realmente el patrón, por lo menos legalmente, no, pues mira, yo te estoy cumpliendo con lo que marca la ley y yo no estoy obligado a darte más. Y inclusive, aquí, si ustedes se fueran a la huelga o algún conflicto colectivo, pues no van a tener razón, porque de nueva cuenta, la ley en este caso está protegiendo al patrón. De hecho, esta reforma que hubo al artículo 126 para topar el reparto de utilidades otra vez tuvo un fin diverso al perseguido, darle una palmadita en la espalda a los patrones por toda la cuestión de la reforma al outsourcing, que también fue una reforma fiscal que no benefició en nada a los trabajadores, pero pues tenemos ese problema. Yo creo que allí solo les queda seguir el ejemplo de los trabajadores de Cananea. Ok, ok, perfecto. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco complicado actualmente todas estas reformas, todo lo que se está haciendo, pero le agradezco mucho. Excelente. Pues de antemano, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Hemos agotado prácticamente las instancias de estos, los principales puntos críticos y finos en materia de reparto de utilidades, y agradeciéndoles a cada uno de ustedes, cedo los micrófonos precisamente al mismo doctor Javier de la Vega, para que nos despida como debe ser por parte de nuestro instituto. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Al contrario, gracias por parte del Códex a todos los asistentes, a todos los participantes. Como pueden ver, es un tema que da para más. Tan solo quedó en el aire, digamos, en el chat. La cuestión de la necesidad de una reforma es evidente, sobre todo de una reforma verdadera, porque pues, las últimas reformas laborales que hemos tenido han sido todo menos laborales. Han sido fiscales, han sido administrativas, pero laborales no han sido. Entonces, hemos perdido de vista ese punto. Yo creo que es ahora labor de cada uno de nosotros, pues precisamente de nuestras trincheras diarias, fomentar la discusión y el diálogo interinstitucional de este tema, pero pues eso será en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.